Bueno, pues conocer nuestra historia, saber de dónde venimos, dónde anclamos realmente nuestras raíces, es importante para saber hacia dónde vamos. Y eso precisamente es lo que vamos a hacer en este De Perfil. Ya saben, en este programa de entrevistas al que solemos invitar a personalidades representativas de la vida cultural, política, deportiva, artística de Pedrera, para que nos cuenten parte de su trayectoria personal y profesional, siempre vinculada a Pedrera. Y hoy nos hemos dado cita aquí precisamente en la Biblioteca Municipal con una pedrereña. Ella es profesora de Geografía e Historia, es amante de la historia por encima de todo y aparte es divulgadora. Ella ha centrado gran parte de su vida personal y profesional a conocer, a ahondar, a rascar realmente en las raíces nuestras históricas de esta Sierra Sur de Sevilla de forma general y muy concretamente en las raíces prehistóricas también culturales de Pedrera. Ella es Adela Estudillo y con ella precisamente vamos a hablar en este De Perfil de todo lo que tiene que ver con el devenir histórico de los últimos años en Pedrera. Bueno, pues ya está con nosotros Adela Estudillo. Adela, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. A este De Perfil en el que estamos, bueno, pues conociendo esa otra parte, ese otro perfil también personal y profesional de gente, personalidades representativas que tienen que ver con la vida cultural, deportiva, política y en este caso, bueno, pues sobre todo histórica también de Pedrera. Gracias por acompañarnos y por aceptar esta entrevista. Gracias a ti por acordarte. Nos hemos emplazado, decía yo al principio en la entradilla, en la Biblioteca Municipal de Pedrera. ¿Por qué? Bueno, tú me preguntaste varios sitios de Pedrera. Yo te expuse varios como lugares históricos. Pero para mí la biblioteca, en este caso actualmente está la biblioteca aquí. La biblioteca, cuando yo cierro los ojos de una biblioteca, que es uno de los lugares preferidos, es la biblioteca que había cuando yo era pequeña y adolescente en Pedrera, que estaba encima del centro de adultos. Perdón, del centro de adultos no, del hogar de pensionistas. Un lugar maravilloso. Las bibliotecas son lugares maravillosos. Un lugar donde yo visitaba 1 o 2 veces a la semana la biblioteca, donde me encantaba el proceso ese, la bibliotecaria de la Vicky, cuando me sacaba la tarjeta, me apuntaba a la ficha. Eso me encantaba. Es un querido ritual. Ese ritual me encantaba. Y nada. ¿Habías visto tú en tu casa, es decir, de dónde te viene a ti esa inquietud por los libros, por la investigación, que ahora hablaremos de todo eso, y sí a pedir también que te presentes para todas aquellas personas que incluso, aún no siendo de Pedrera o siendo de Pedrera, pueden no conocerte? ¿De dónde te viene a ti esa inquietud? Bueno, pues son muchas cosas. Yo siempre he dicho que yo me siento afortunada por haber nacido en Pedrera, por la familia que tengo, por haberme rodeado de unas amigas muy sanas, por haber criado en la calle, ahora se conoce como la calle de las Flores, la calle 4 de diciembre, que esa es mi calle. Pues porque mi abuelo los domingos estaba suscrito al periódico ABC y yo los domingos lo recogía en el ferrobús porque estaba deseandito de leer el suplemento de Gente Menuda. Por estar con mi abuela los martes y a misa, eso me dio a mí mucha relajación. Y todavía esa costumbre la mantengo. Por merendar en la casa de mi abuela, porque mi abuela y sus hermanos, cuando se juntaban, ellos tenían una vida cultural, pero no una vida cultural de libros, sino una vida cultural de la vida. De vida. De vida. Ellos recitaban poesía, ellos relataban historias antiguas, y eso lo he mamado yo, eso lo he vivido yo. Y me siento afortunada por todo eso. Decía que te sentías afortunada, ¿no? Feliz, contenta de haber echado el ancla aquí en Pedrera, hija de Pedrera, hija de pedrereños, pero ¿quién es Adela Estudillo? Vamos a bucear un poquito en esa historia personal tuya. Pues yo soy una madre de 2 hijas, una natural de Pedrera, que le encantan los libros, siempre le ha encantado estudiar y además me encanta investigar, que soy además profe de historia, soy directora de un centro educativo, soy la directora del Instituto del Rubio, y que en mi tiempo libre, en mi hobby, pues hago lo que me gusta cuando puedo, que es investigar cosas, la historia del pasado de Pedrera.
Me has dicho otro. Sí, pero siempre te has centrado en Pedrera, es decir, siempre Pedrera ha estado en tu leitmotiv de toda esa parte de investigación. Siempre, siempre. Cuando en el cole, que yo estudié en el Tarteso, empiezan a darme historia, eso a partir de, recuerdo, quinto, sexto de primaria, voy yo a la biblioteca, en esa biblioteca donde me había leído la colección entera de los libros de vapor, donde me había leído las primeras novelas. Ahora, cuando tú entras en la biblioteca o en el cole, te dice novelas para tal edad, pero antes no había. Y me alegro mucho. Los libros se aprende de la vida. Yo recuerdo que en las primeras novelas que leí fue Mujercita, donde me identifiqué con una de aquellas protagonistas, donde lloré y era muy pequeña. Bueno, a lo que íbamos. Pues yo voy a la biblioteca donde yo leía, donde yo acudía, y allí no había libros de Pedrera. Allí los libros de historia, allí no hablaban de historia de Pedrera. Y empiezo a preguntar y ella me dice, no hay libros, pero quizá puedes preguntarle a fulanito, a sutanito. Y yo fui como a puerta fría a tocar puertas. Me dice, Damián, que tenían por entonces una zapatería, Damián le encanta la historia y él seguro que tiene. Pues voy a su casa, mira Damián, que a mí me gusta mucho la historia. ¿Tú qué me puedes contar? Y él me abrió la puerta de su casa, me abrió su archivo y me contó todo lo que sabía y todo lo que tenía. Y a partir de ahí pues ya empieza a tocar más puertas. En Estepa había varios historiadores y los conozco, actualmente son amigos. Está Ezequiel, está Jorge Jordán, está Moisés Caballero y después conozco a mi gran amigo que es Joaquín Octavio en Sevilla. Lo conozco en Sevilla desde La Roda y nada, pues ahí empiezo a investigar y a preguntarme cosas de Pedrera. Ahí empiezas a llamar prácticamente a esos primeros archivos casi caseros, ¿no? Tu primera toma de contacto con manuscritos, con muchas actas. Ahora empiezan. Claro, ahí empiezo a ver qué es lo que hay. Y realmente lo que había de Pedrera era lo que había salido a golpe de obra, a pie de obra. Se sabía que en Pedrera, en los años 70, se empieza las obras de la cooperativa de Semaní, de la aceituna, y ahí cada vez que hacen un agujero sale una tumba, es una necrópolis calcolítica. Ahí no sabe Pedrera lo que tiene, pero bueno, se tiene. En los años posteriores, en los años 80, 90, obras en la zona de la Huerta, por la zona del Ventorrillo, y se descubre una villa romana con una reutilización posterior de la época visigoda o tardorromana y también una necrópolis visigótica, o sea, en el periodo anterior a los musulmanes. Pero después ya no se sabía nada más. Y ya pues digo, bueno, ¿y dónde puede estar? Ya hablando con Damián, dice, venga, que te voy a presentar y vas a venir a la casa del cura, que allí don Enrique. Y la verdad es que, claro, voy allí al archivo, además que le doy las gracias a Enrique porque cada vez que he tenido que ir, he querido ir. Su archivo me lo ha tenido de puertas abiertas. Él se iba a misa o todas sus obligaciones y él me dejaba allí. Y descubro ahí, para mí era un paraíso. Son muchos datos y a raíz, muchos datos donde le he echado muchas horas de investigación y el fruto de eso fue el libro que publico. Que son datos tanto del archivo parroquial, además datos del archivo arzobispal de Sevilla y del de protocolos notariales de Estepa. Bueno, tú te encuentras ahí como pez en el agua, entiendo, en esa primera toma de contacto. También quiero que me cuentes realmente cómo se ejecuta, cómo se lleva a la práctica esa labor de investigación. Tú llegas a un archivo y te encuentras allí con una marabunta ingente de documentación. ¿Cómo? ¿Por dónde arrancas? ¿Qué es lo que vas buscando? ¿Tienes algo específico sobre lo que buscar o te vas encontrando datos según...? Depende. Claro, ha habido momentos de todo. En mi primera época, yo era de acumular datos. Yo iba a cualquier archivo y yo empecé, pides una caja, te dan la caja, tú la abres y empiezas a ver lo que hay y voy apuntando.
Y Hay que ser metódico sí, en esta labor. sí. Pero para ser metódico tienes que ser un profesional. No es llegar a pegar, no, eso no. Y además tienes que saber leer los documentos. Yo me he encontrado un filo en Pedrera. Que por eso, quizá, claro, entendieron, hay un filón porque los historiadores de la comarca se han centrado en la villa de Estepa. Ajá, claro. Porque era la cabecera de... Hay que ver con el marquesado, entiendo. Primero, claro, la cabecera de una encomienda de Santiago, después del marquesado de Estepa, la villa más importante, claro, y Pedrera, que era la segunda, pues por un motivo o por otro, quizás porque era la segunda y porque las condiciones, no ha habido personas o historiadores de aquí que se han dedicado a eso y me lo encontré. Yo recuerdo, quizás estaba yo en segundo de bachillerato, que me enteré que había unas jornadas en Estepa, que Joséchu, que tiene libros sobre historia contemporánea de Pedrera, iba a presentar una comunicación total. Que pregunto y me dicen, pues tu vecina Ángeles va a ir a la jornada. Y pregunto si me puedo ir con ella en el coche, total, que voy. Y recuerdo cuando él había presentado la comunicación y le dicen, bueno, ¿y esta comunicación, esta fuente, de dónde sale? Porque él comentó que se había basado en unos diarios de un antiguo maestro de principios del siglo XX que se llamaba Pedro Paloma. Y cuando le dijeron, y bueno, ¿y este diario dónde está? Dice, pues no sé si él o alguien de su familia lo rescató del basurero. Y aquello cuando Pedrera, un libro de Pedrera, pues eso se me quedó a mí grabadito. Y si a mí me pasara y sin encontrar en el basurero, los tenía todos para mí. Ojalá alguien venga, claro, porque yo digo, investigar historia es como si fuera un gran puzzle y tú vas investigando o averiguando pequeñas piezas. Pero para poderla contar, tú tienes que unirla. Pero hay veces que encaja y otras veces que no encaja. Tú tienes que también eso darle una vuelta, de interpretarlo. ¿Y cómo se interpreta? Pues analizando y viendo qué es lo que pasa alrededor, qué está pasando en ese momento. ¿Contexto? Que es el contexto. Y darle un sentido. Claro, si hay más personas dándole un sentido a lo mismo, digo, pues ojalá venga alguien detrás y me diga, pues mira, Adela, todo esto lo que estabas contando podía haber sido de otra. Espero que en el futuro. Claro. Porque en Pedrera es que hay muchas piezas todavía, muchísimas y muy interesantes. Tú tenías desde entonces, entiendo que desde bien joven ya, ¿no? Desde niña prácticamente me comentas, muy encarrilado cuál querías que fuese tu futuro profesional. Claro, yo quería ser maestra. Totalmente. ¿Y de historia? Bueno, primero maestra. Mis padres son del campo, en mi familia no había estudiado nadie en la universidad. Después sí, los primos mayores, algunos empezaron, pero en mi casa había muy pocos libros. Y eso que me gustaba, vamos. Y yo estaba deseando de que se me cayera un diente porque mi regalo era ir a la librería de la Socorro, que es la librería Cervantes, yo iba a la librería de la Socorro. Y yo elegía el libro que yo quería y ese era mi... Y esto estaba deseandito. Y por eso acudí tan pronto a la biblioteca. Y primero quería ser maestra cuando voy al instituto a Estepa, en Aguilar y Cano, que lo estrené. Quería ser profesora. Y yo rápido quería ser profesora de historia porque para mí estudiar historia era muy fácil. Yo no tenía que estudiar. De hecho, cuando me voy a Sevilla, yo estudié en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, yo entré en la residencia de Diputación y yo viví unos años maravillosos. Bueno, se abría otro mundo por completo. Claro, yo visitaba, yo estudiaba, pero yo visitaba a la vez de forma paralela el archivo arzobispal. Yo hice asignatura donde iban pocos alumnos, que es el tema de la paleografía. Yo fui muy feliz, continué siéndolo. Mi vida profesional se ha dedicado a eso. Después hice mi CAP, entré rápida a estudiar como funcionaria. He dado unas cuantas de vueltas porque cuando yo entré fue en los típicos años esos en los que no había, en los que eran las plazas todo para los interinos. Pues yo entré y
y muy bien. ¿Y por Lo que qué pasa es que después tu familia ya tienes que aparcar un poco la vida profesional, la vida con la familia, y ya tengo que aparcar un poco el hobby. Pero eso siempre está ahí. Totalmente. ¿Por dónde ha discurrido tu vida profesional? Pues yo estuve primero en Baena, en Córdoba, después estuve un año entero, que fue el año que me saqué la plaza y me casé, en Santa María del Águila, lo de Ejido. Después estuve en La Rinconada, en el Instituto Velázquez en Sevilla, que yo creía que era en Sevilla. Estuve en el Luca de Tena, en Sevilla, detrás del Hospital de Santa Isabel. Y aquel año, después de 6 años como funcionaria, que no en práctica, como funcionaria, me dan el destino en Campillos, Málaga. Estuve 3 años. Y de Campillos, Málaga... Tú ya ahí olías a casa. No, pero yo no había puesto Campillo, me había puesto... Yo ya estaba, ya me había comprado un piso, ya tenía una niña. Y de buenas a primeras, cuando me dan Campillos, Málaga, digo, bueno, ahora no me podía, claro, no había concursillo. Y me vengo con mi niña para acá, para el pueblo. Y después pues, me dieron el Rubio. Yo muchas veces, bueno, yo creo que en el destino y en el Rubio yo bastantes años. Llevo, ya este es mi cuarto, el próximo sería el 5.º año de directora y yo estoy feliz. ¿Vives Que en yo Estepa? vivo en Estepa, pero la plaza la tengo en el Águila de Cano, en Mato de Casa. Pero si la circunstancia, cuando se rodeen las circunstancias tenga que dejar la dirección por mis motivos, porque pueden pasar mis cosas, tengo mi plaza de historia en el Águila de Cano. Y cuando miras para atrás, y fue precisamente el instituto en el que tú arrancaste, y volver ahora Claro, como profe. cuando me lo dieron estaba muy contenta y ahora no, lo dudo de irme porque estoy muy contenta en el que estoy. Yo he llevado para adelante varios proyectos y da mucha satisfacción cuando tú organizas, cuando planificas, y ves que sale. Y claro. ¿Cómo ha cambiado la educación, Adela, en este tiempo? Y tú que tienes una labor docente también con responsabilidad. La educación, lo que es en sí el sistema educativo no va para atrás. Lo que pasa, el problema está en que la concesión o la mentalidad de los padres. El instituto ahora se ve y parece una guardería. Antes los que íbamos al instituto era porque queríamos estar en el instituto. Y ahora no. Y ahora el objetivo es que estén allí como si estuvieran en primaria. Hay mucho infantilismo. Falta sentido común. Eso es lo que veo. Padres que se creen que son adolescentes y que sus hijos adolescentes son más pequeños de lo que son. Y eso no beneficia ni a la familia, porque eso da dolores de cabeza, ni a los niños, porque ya no son niños. Son adolescentes y hay que prepararlos para el futuro. Ojalá todo el mundo tuviera las espaldas cubiertas, ojalá todo el mundo le tocara la lotería y ojalá tuviera todo el mundo una suerte impresionante. Pues la realidad no es así. La realidad es que hay que estar preparado para lo que venga. Y hay que seguir incentivando la cultura del esfuerzo y la cultura del estudio. La cultura del esfuerzo. Totalmente. Pues en ese día a día en el que tú te debates, entiendo que gran parte pues lo centras también en enseñar, en divulgar esta parte de la historia nuestra. Luego vamos a hablar de tu libro, pero como hemos dicho, vamos a recorrer, si te parece y te apetece, distintos puntos de Pedrera, donde yo quiero también que compartas con nosotros, porque son importantes, que tienen también de curiosidad, parte de mitología o la impronta cercana de esa parte de historia, de esa huella que llega hasta nuestros días. ¿Te parece? Estupendo. Vámonos. Vámonos. Bueno, pues en este paseo sosegado que nos ha traído prácticamente desde la biblioteca, nos encontramos que quizá, Adela, en el centro neurálgico vital de Pedrera, esta Plaza Guzmán y Endrés, que ahora vamos a empezar a desgranar porque creo que tiene muchísimos hilos de los que tirar y muchísimas claves para entender realmente a dónde hemos llegado en Pedrera y de dónde partimos. ¿Por qué nos has traído aquí? Porque este era el centro de Pedrera y era el centro de Pedrera. De ahí parto prácticamente en mi libro que tengo publicado. Cuando termina la Reconquista, cuando primero cae Antequera, Archidona, Málaga, Granada
y la Orden de Santiago, la encomienda de Estepa, intenta repoblar el territorio, empiezan las daciones de tierra. Y la única iglesia que había era Santa María de Estepa, en el Cerro de San Cristóbal. Y cuando se desplaza el vicario de Estepa con su auxiliar, pues por las aldeguillas y por los cortijos, para dar los sacramentos, cuando vienen a Pedrera, en el año, hay tanta gente que deciden crear una parroquia en Pedrera. Y la crean aquí. Se crea en el año 1533 sobre una primitiva ermita y aquí, en la parroquia de San Sebastián, que en la documentación más antigua aparece una referencia que se llama, le dan otro nombre, pero rápidamente es San Sebastián, el patrón de la peste, de las enfermedades. Y Pedrera empieza a crecer, este terreno llano, con una buena tierra fértil, con agua durante todo el año, que había tenido habitantes desde la prehistoria. Empieza a crecer de tal manera que aquí viene gente importante. Viene gente importante porque se necesitaba dinero para labrar el bosque. y tal fue la importancia que adquiere, que incluso consigue a mediados del siglo XVI su independencia, su privilegio de villazgo, cosa que ninguna otra población del marquesado. Porque primero fue encomienda y después marquesado. Lo había conseguido, pero era este logro autonómico en un principio parece una cosa buenísima, pero Pedrera se hipoteca. Pedrera se hipoteca y aquel logro autonómico se viene abajo porque 2 años después el rey vende a unos prestamistas, unos genoveses, unos banqueros genoveses, que son los centuriones, le vende toda la antigua encomienda de Estepa, incluida Pedrera. Bueno, pero mira, das una clave, porque yo creo que al final, si queremos entender cómo es la idiosincrasia del pedrereño, creo que ya podemos entender alguna cosa. Sí, son muchas cosas. Ahí podemos tirar la caña hacia atrás para entender muchas de las cosas de los distintos procesos también históricos que han podido vivir o que hemos podido vivir en Pedrera. Hay que tener cuidado, los historiadores tenemos que tener cuidado con el presentismo. No se puede mirar el pasado con los del presente, porque si se hace eso podemos cometer muchas subjetividades, pero que no está mal. No está traída, ¿no? Pues deseo que precisamente en este centro neurálgico, posiblemente económico, cultural, político de Pedrera, empieza a germinar y empieza a crecer pues todo lo que es la Pedrera también del presente. Y en este enjambre de callejuelas que nos traen hasta esta plaza, pues bueno, hemos visto la biblioteca, hemos pasado por la librería, y si me retrotraigo, aquí estaba la iglesia. Aquí esta se llamaba la Plaza del Sol, y ahí en la Puerta del Sol estaba la casa del cura y estaba donde está la Virgen del Carmen, ya en el siglo XVI, un hospital de pobres, el Hospital de la Caridad, que después crea la ermita del Cristo de la Caridad, que actualmente es la Virgen del Carmen. El consejo, que estaba en el ayuntamiento, estoy hablando del siglo XVI, después pues ya está el colegio, el mercado en esa zona. Y si las piedras hablaran, seguramente muchas de estas losas de piedra son lápidas y tumbas reutilizadas. Y si nos vamos a la Puerta del Sol, ahí hay unos vítores que no sabemos, ojalá alguna vez, seguramente algún estudiante del siglo XVII o XVIII consiguió el título de bachiller o alguna licenciatura, y el graffiti del momento, que eso estaba prohibido, era indicar ese logro. Ese es el vito que hay ahí. No sé si con la cámara se puede captar, lo intentaremos pillar. Plaza Guzmán y Andrés, plaza de la iglesia, pero ¿quién fue Guzmán y Andrés, Ávila? Pues don Vicente Guzmán y Andrés, que se llamaba don Vicente Guzmán y Andrés, tiene una biografía. Todavía hay muchas incógnitas en torno a este personaje. Lo que yo sé es que era natural de Cisneros, de Palencia, un rico. Yo no he encontrado nada que me diga que sea sacerdote, era laico. Que se viene a Pedrera
y fue el gran benefactor de la iglesia y de Pedrera en su conjunto. Él viene aquí en la segunda mitad del siglo XIX y da dinero para reconstruir la iglesia. También había fundado allí en Cisneros, en Palencia, el hospital. Tenemos noticias en prensa de que en su casa intentaron robarle en varias ocasiones. Incluso tuvo un intento de secuestro en el tren. Claro, una persona importante. Y para Pedrera, para los estudiantes de Pedrera, sabemos que ya todavía en la primera mitad del siglo XX existía una fundación que consistía en pagarle a 2 naturales de Pedrera 2 becas en el seminario de Sevilla. Y sabemos que no todos los que van a un seminario se hacen sacerdotes, pero sí todos los que van al seminario terminan con una carrera. Y eso, vamos, está muy bien puesto. Lo que nos encontramos es ¿no? El motivo del násculo. El por qué ese vínculo con Pedrera, a Pedrera. Seguramente son todo especulaciones. Comprar tierra por el tema de las desamortizaciones, pues ahí hay pero no lo sé. Bueno, pues si seguimos realmente hacia la izquierda de donde nos encontramos, pues decíamos que, bueno, actualmente ya es ayuntamiento, hogar del pensionista. El bar de los viejos. Donde estaba arriba, como nos has comentado, la biblioteca. Estaba la biblioteca. ¿Te recuerdas de niña por todos estos sitios, Adela? Claro. Esta era mi calle, mi casa. Yo tenía el bono de la piscina municipal, pero mi madre me tenía en la azotea. Yo vivía en el piso, en un piso ahí en la calle 4 de diciembre. En la azotea mi piscina de plástico y yo me metía en mi piscina y de fondo tenía la iglesia, la torre de la iglesia y los tejados de la iglesia. Esta es mi casa, mi casa. Y bueno, ¿y a ti te pasa lo mismo que a mí cuando te dicen, cuando estás fuera y te dicen, ¿de dónde eres? Y ahora dices, ¿de dónde soy? Yo me siento en el sentido, a pesar de que yo quiero muchísimo a Pedrera, y yo me siento de Pedrera porque creo aquí, y además que vengo muchísimo, porque a pesar de tener 2 hijas que han nacido en Estepa, mis hijas quieren a Pedrera como si fuera, no puedo decir su segunda casa, sino otra casa más. Totalmente. Entonces, pues ¿de dónde eres? Pues soy de Pedrera. Soy de Pedrera, pero también quiero mucho a Estepa. El Rubio, donde yo trabajo, también los quiero porque quiero mucho a sus niños y a ese pueblo. Y tú que eres movido por toda esta comarca y que conoces también, ¿no? a la gente de este sitio que caracteriza a toda esta sierra sur de Sevilla y particularmente a Pedrera. A Pedrera. ¿Qué diferencia el pedrereño? ¿Cuál es la idiosincrasia de este pueblo? Es curioso, después de todos los avatares también históricos, económicos. Sí, es buena la pregunta, porque es curioso de que los pueblos están relativamente cerca, pero hay la gran diferencia, pero entre Pedrera, Gilena, la Roda, el Rubio, Estepa. Pedrera es muy solidaria. Pedrera mueve mucho a la gente. Y eso en otros sitios no se ve. No se ve. Y en lo que tenga que ver con la parte económica y política, es decir, también los pueblos han cambiado en ese sentido el devenir histórico. Con respecto, me refiero al propio sentir y al propio discurrir de Pedrera, todos esos avatares históricos también por los que Pedrera ha ido pasando. No tenía yo el dato, por ejemplo, de que fuese esa segunda gran capitalidad del marquesado de Estepa después de Estepa. ¿Era por algo? No lo sabía. ¿Era por algo? Claro, lo consiguió porque aquí se movía mucho dinero. Aquí había una población de en torno a 600 vecinos y ser vecino significaba que tú pagabas un impuesto, era la cabeza de tu casa. Eso lo multiplica por 4, 5 o 6. Esto era grande para la época. Había tres grandes mesones. ¿Por qué? Porque venían carros, se movía, tenían una situación privilegiada. Camino de Granada, camino de Ronda para Málaga. Por algo tiene estación Pedrera. ¿Qué importancia ha debido también el TRIC, el centro ferroviario? Pues sí. Para el desarrollo económico de la localidad. Claro que sí, sí. ¿Qué te has encontrado cuando empiezas a investigar de cara a este libro? ¿Qué tiempo te llevó? ¿Tu libro? ¿Qué tiempo te llevó? Hay muchísimo. ¿Toda la parte de estudio? Muchísimo. Yo empecé prácticamente antes de irme a la Universidad de Sevilla.
y lo publiqué antes, y lo publiqué, fue un año antes del COVID. Muchísimos años. Muchísimos. Son las fuentes que yo investigo, son difíciles de leer, quizás por eso me gusta más. Tú puedes acceder con tu DNI a cualquier tipo de archivo, pero cuando a ti te dan el documento tú tienes que saber leer. Claro, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo interpreto? Tú decías antes, hay que saber leer de forma profesional el documento al que te estás enfrentando. Claro, eso necesita muchos años y sacar un libro cuesta el dinero. ¿Sabes? Lo que pasa que se publica y siempre pienso, es que puedo encontrar, a ver si encuentro el dato, aquel que me falta, que... Y a mí me hace mucha gracia cuando Damián de vez en cuando me escribe o cuando lo veo me dice, tú publica lo que tienes, que después encuentras otra cosa. Pues otra vez lo cuenta, lo publica otra vez. Pero porque toda esta parte de la historia, ¿en qué momento decides hasta aquí? Es decir, tengo que parar. No lo he decidido todavía. Todavía estoy. De hecho, estoy ahora de lleno en un trabajo sobre la antigua cofradía del Cristo de la Sangre, que era Cofradía de la Veracruz y Sangre de Cristo, y me tienen eclipsada. En el momento que tengo un ratito o me encuentro, ahí estoy sentada con mi ordenador, con mis fotos que tengo de un antiguo libro que hay de la hermandad, buscando algún día donde no tengo trabajo a poder ir a Sevilla al archivo al Sobispado. Ahí estoy poniéndolo en pie. Bueno, pues si te parece, nos lo cuentas allí en la ermita del Santo Cristo, porque, bueno, pues importante también ha sido como centro neurálgico la iglesia de San Sebastián. Creo que desde el punto de vista también emocional, sí. La ermita del Santo Cristo tiene mucho que aportarnos y queremos compartirlos también con todos ellos. Bueno, pues decíamos, Adela, que si importante era la plaza de la iglesia, cuanto a ver el contexto económico, social, político de Pedrera, nos hemos venido también a otro sitio emblemático, no solamente para los pedrereños, porque el Cristo de la Sangre tiene una gran devoción también en todos los pueblos de la comarca. ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos aquí, que es el solar de la ermita del Cristo de la Sangre. Una ermita que se levanta a mediados del siglo XVI y en cuya historia estoy actualmente imbuida, me tiene imbuida, pues estoy investigando sobre ella. ¿Cuáles son los orígenes de esta ermita? ¿Con qué fin nace? ¿Cómo se erige y con qué objetivo? No quiero hacer spoiler de mi libro. No quiero hasta donde pueda. Hasta donde pueda. De lo que se conoce. Sí. Pues hablar de la ermita, hablar de su hermandad, hablar del Cristo, cuya vocación se le llamaba de la Veracruz y Sangre de Cristo, es hablar de la historia de Pedrera. Cuando se funda, es el momento en el que se fundan las advocaciones de las creencias de la gente, de los lugareños, de Pedrera, y no solo de Pedrera, porque, y eso está reflejado en la documentación, a ver al Cristo no solo venía gente de Pedrera al que todos le tenían devoción, sino gente de fuera, de localidades de otros lugares. Y aquí estamos. Siempre estuvo aquí. Siempre ha estado aquí. Siempre ha estado aquí. ¿Y con qué objetivo nace la hermandad al principio? Es decir, porque había también ese trasfondo de darle sepultura según qué otra hermandad, ¿no? Darle sepultura a los hermanos. ¿Cómo nace la hermandad de la Veracruz? ¿Con qué objetivo? Las hermandades surgen en el siglo XVI, como tú estabas diciendo, porque hay algunas, de hecho, por el tema de las misas, sepultura. Ser hermano de una cofradía, ser hermano de una hermandad, que se utilizaba ambos términos de forma indistinta en aquella época, aunque ahora hay mayor diferencia en el concepto, suponía que alguien se acordara de ti y que alguien rezara por tu alma. Y todo el mundo tenía que estar adscrito a una hermandad. Entonces, esta se funda no en el pueblo, en el ejido. Entonces, como llamábamos antes, yo le decía el ejido, pero en la documentación pone en el ejido, aquí en una loma,
donde pastaban los pastores con sus ovejas, y se crea aquí, bajo la vocación de la Veracruz, que era una de las vocaciones más fervorosas en todo el reino de Sevilla, incluso en toda España. Es de las primeras hermandades que salen en Semana Santa, que salen los Jueves Santos, con los hermanos de luz y con los hermanos de sangre, y se crea aquí, donde se daba misa. Y entonces en Pedrera se daba misa en la iglesia, en la ermita de la Veracruz y del Cristo de la Sangre, y en la iglesia mayor. Pero, y eso viene en la documentación y ya lo he dicho alguna que otra vez, la diferencia era que en la iglesia mayor, para tú entrar en misa, tenías que entrar con una ropa medianamente decente. Y había gente que en aquella época no tenía ropa considerada decente para ir a la misa. Y las puertas de la ermita estaban abiertas para toda esa gente. Y Así que lo sigue estando. Porque vemos realmente, aunque veamos a la entrada, ¿no? Que ahora, pues evidentemente por cuestiones logísticas tiene su horario, sí, pero es una ermita que suele estar abierta bastante tiempo durante el día y por la que vemos discurrir, ¿no? Por este pasillo enrejado muchísima gente, sea cual sea el día y sea cual sea el momento del año. Y además es que la devoción al Cristo de la Sangre, que el Cristo de la Sangre tiene su hermandad, una hermandad que se constituye desde el siglo XVI y que pervive actualmente en el siglo XXI, pero la devoción trasciende la hermandad. Eso no lo tiene todo el mundo. La devoción trasciende, sea de la hermandad, no sea de la hermandad, sea de Pedrera o no sea de esa cosita. Estás investigando precisamente en eso y eso es lo que te tiene ahora mismo imbuida, ¿no? ¿Has encontrado algo que puedas aportar? Bueno, en el archivo parroquial de Pedrera se conserva un libro antiguo, muy antiguo, que no está bien conservado, que la hermandad se lo tiene que mirar y tiene que iniciar un proceso de restauración, donde se registran las actas de la cofradía desde finales del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVII. Y ahí se habla de todo, de la organización del Viernes Santo, de la organización de su fiesta principal, que eran las Cruces de Mayo, del nombramiento de sus mayordomos, de peculiaridades, de las cuentas que se gastaba, que se compraba. Y en ello estoy interpretando esa información y ese es el reflejo de la realidad. Son unas actas que se han conservado muchísimo tiempo, pero que nadie los ha leído porque, como yo lo he dicho anteriormente, son difíciles, tienen una lectura difícil, está escrita en procesal. Sí, y claro, la lectura ya lo he hecho. Ahora estoy contextualizándolo, interpretando los datos y conectándolo con información del Archivo Arzobispo de Sevilla. Decía yo, y comentábamos antes fuera de cámara, lo importante que es a día de hoy la labor también de las hermandades en cuanto a esa labor de documentación, esos libros de actas que reflejen pues todo el trabajo también de secretaría, con esos cabildos oficiales, porque pasado el tiempo, pues posiblemente, como tú estás haciendo ahora, será el material que futuros historiadores, ¿no?, revisen para entender gran parte de la actividad política, económica, social, cultural, porque al final las hermandades se han convertido en ejes vertebradores también de nuestra vida diaria. Los tiempos han cambiado. Actualmente tenemos el repositorio documental, no solo son los papeles. Tenemos los vídeos, tenemos las fotos y es otro mundo. Pero claro, en las actas, en muchas ocasiones, un año tras un año, se repite. Pues se reúnen los hermanos en cabildo para organizar la procesión del Jueves Santo que se va a celebrar como todos los años, como el año anterior, sobre las 10 o las 11. Y ya está. Y entonces, si esa información, cuando yo abro los ojos, y es cuando siempre se aportan alguna vez que otra, datos diferentes. Pero este año vamos a ir por la calle y tal circunstancia. Por esto. Y vamos a comprar y vamos a gastar porque vamos a comprar tal cosa y vamos a invitar a la hermandad de la Soledad o Dolores, que se llamaba así, tenían los dos títulos, igual que este era Veracruz y Sangre de Cristo, era Dolores y Soledad y Dolores, y la vamos a invitar y eso es lo que te da vidilla y donde tú puedes, claro, si en aquel momento el que escribía el acta se equivoca, pues eso está equivocado para siempre. Para siempre, pero es lo que tenemos. Sé que quizá la realidad
no fue tal así, pero es la realidad más aproximada con la que lo que fue que tenemos. Totalmente. Decía y te preguntaba, Adela, que estábamos precisamente, ¿no?, en esta ermita de Santo Cristo, calle Santo Cristo, uno de los ejes actualmente vertebradores de Pedrera. Pero tú me decías, a pesar de todo, no ha sido siempre la calle principal de la localidad. Claro, la calle principal era la calle 1 de Mayo, que era la calle real. Esa era la calle de la Cruz hasta el Toledillo, esa era la calle principal. Pues con el desarrollo económico y el crecimiento del pueblo, esto era a las afueras del pueblo. Esto era a las afueras del pueblo, el ejido, donde estaba la caseta, eso se crea después, el parque, eso era término del ayuntamiento, eso era tierra del ayuntamiento en la afuera. Y nada, Recordamos que finalmente el núcleo urbano de Pedrera se vio bastante reducido a tenor, ¿no?, de esas cargas impositivas a las que tú mencionabas antes. claro, a raíz de que Pedrera se embarga con la compra de su privilegio de villajo y las políticas, la forma socioeconómica, el modelo que impone el marquesado de Estepano, Centurión, Pedrera viene a menos porque la gente empieza a huir, se va a otros pueblos, se va a Casariche, se va a Guadalatosa, se van a, incluso Helena empieza a crecer un poquito, donde van a pagar menos, donde van a pagar menos. En eso es lo que, bueno, decíamos que en eso es lo que tú estás investigando actualmente, en este centro de la ermita del Cristo de la Sangre, pero a pesar de ello, hemos hablado de tu anterior libro, el que tienes actualmente publicado. Hay otro que está publicado en internet, que son 30 cuentos y que te han servido y que te han hecho merecedora de una distinción por divulgar, ¿no?, por parte de ACIL. Cuéntame qué es esa asociación de la que tú formas parte y ese premio que recientemente te has llevado. Pues ASIL para mí es muy importante, es la Asociación Sevillana de Cronistas Locales de la provincia de Sevilla, una asociación en la que entré gracias a Joaquín Octavio Prieto, el gran historiador de la Ruda, y amigo, y en el que la forma todos los historiadores y los amantes de la historia de los pueblos de la provincia de Sevilla. Cuando vas a un archivo, el que está allí sentado seguramente le vas a preguntar por ASI y es socio de ASI. ¿Por qué? Porque es una forma, hemos creado una red que tenemos los mismos gustos, los mismos intereses, cada cual con un tema diferente, seguramente con su pueblo diferente. Da la posibilidad de publicar, tiene la posibilidad sus actas, crea sus congresos, sus jornadas, y eso es así. Y este año pasado tuvieron el honor de concederme un premio a la innovación educativa, unos cuentos que tengo publicados en internet. Es curioso, con lo que me gusta a mí, los libros, Yo en formato digital. eso tiene formato digital, me gustaría publicarlos en la web, pero es que yo esos libros los hice porque yo no, lo vuelvo a decir, no me gustan mucho los libros, pero yo no doy clase con libros. Yo sé de la importancia que tienen los libros. Los libros acudes a ellos para aprender. Pero la historia en los niños y en los adolescentes, para que aprendan, tienen que emocionarse. ¿Y cómo se emocionan? Pues conectando con la realidad, dándole una utilidad a las matemáticas o a la lengua. Es más fácil. Pero esa historia, pues si ven que eso pasó o cómo pasó en su tierra, en su pueblo de al lado, en el suyo, el por qué, tus antepasados, eso ahí crea una emoción que hace que aprendan. Recuerdo yo hace ya, pues lo de los cuentos empezó hace 8 o 9 años. Yo estaba, cuando empecé en el Rubio, era un instituto muy pequeño. En los institutos pequeños, los profesores de nuestra asignatura tenemos que completar horas con otras materias y me dan valores éticos. Y claro, a mí el tema de la filosofía y la ética pues me gusta. Pero claro, yo intenté relacionarla con cosas que yo sé que era la historia. Pues entonces, el tema de la empatía, el tema de la felicidad, el conocerse a uno mismo, el de la solidaridad, pues ¿cómo conecto eso?
pues yo saqué, y como sabía de la historia de los demás pueblos, determinados hechos de esos pueblos, los relaciono con valores y me salieron desde la prehistoria hasta la actualidad 30 cuentos. Son 30. 30 cuentos. ¿En los que se habla de qué? ¿De qué hechos históricos reflejan? Pues de todo. En cada pueblo, alguna cosilla, alguna cosa o algún elemento histórico importante. Desde, no sé decirte, desde cualquier acontecimiento, ya sea desde la prehistoria, desde la época de los romanos. Hablo, por ejemplo, de los romanos, de Itálica, de la época prehistórica, los dólmenes, la llegada de los visigodos, la llegada de los musulmanes ahí en la zona de la Sierra Sur. Aquí en Estepa, de los bandoleros, voy haciéndole ahí. Ahí mezclo un poco lo que es contar un cuento con valores y con historia. Y además es curioso cuando tú pones al niño y ya empiezan a decir, pero este pueblo ¿dónde está? Lo buscan en el mapa. Ah, pero esto pasó. Esa historia que yo cuento, a veces, en ocasiones, es una interpretación mía y en otras pues he inventado. Pero el contexto existió de verdad. Y el sitio existe de verdad. Y cuando hablo de cosas de historia, de monumentos, existen. Y eso emociona, eso gusta. Eso, cuando tú conectas la realidad con lo que está escrito, por lo menos a mí me funciona. Claro, ¿no? Y es que tienes y consigues el objetivo que es trasladar ese mensaje, en este caso esa lección de historia, a los más adolescentes, que entendemos también que están en un punto en el que la dispersión y el foco pues están bastante a veces perdidos o desorientados, y cuesta atraerlos también al presente y que se motiven por lo que tú les estás contando. Recibir ese premio por parte de compañeros también, ¿qué supone? Hay una felicidad. Recuerdo cuando me llamó el presidente, ahora el presidente emérito, José Antonio Filter, para comunicármelo. Me entró un calor y una satisfacción muy grande. Siempre a compañeros se le ha dado algún premio porque, claro, después de tantos años de investigación, cada cual tiene su mérito. Pero lo vi pronto, digo, mira qué alegría tan grande de recibir este premio y mucha satisfacción. Solemos terminar este especial, este programa de preguntándole a nuestros invitados ante qué no se ponen de perfil. En tu caso como historiadora, ¿con qué te comprometes? ¿Ante qué no te pones de lado? ¿Ante qué no? Es una pregunta difícil, sí, porque yo cuando digo que sí, me comprometo. Y entonces intento estar al margen de muchas cosas porque tenemos una serie de obligaciones. Cuando no me comprometo es cuando veo hipocresía, cuando la gente tiene diferentes varas de medir y la vagueza. No soporto esas tres características. Por lo demás, adelante. Y yo soy de las que aplaudo a la gente, animo y ya está. Y como yo siempre digo, donde yo pueda ayudar o lo que yo pueda ayudar, contar conmigo. ¿Cómo se siente Adela cada vez que viene a Pedrera? Yo vengo prácticamente todos los días. Mi hija está en el club de natación. Antes de estar en el club tenía a las 2. Tengo mi casa, están mis padres y esto es mi casa. Cada vez que siento y me paso por aquí, paso con el coche y la mía pequeña me dice, mamá, que se te ha olvidado el pañuelo. El pañuelo es presignar. Las costumbres continúan a lo largo de los años. Y esto lo viene reivindicando cuando encuentro en el archivo arzobispal cosas de la hermandad, pleitos que se pelean los cofrades con los párrocos, que le piden cosas al vicario. Siempre abogan pues por mantener las tradiciones, por mantener la cultura, porque esto se ha hecho siempre así y por eso lo pedimos. Y es que ocurre, todavía en el siglo XXI somos así, es que somos así. Y en esos documentos y en esos legajos y en esos archivos que tú investigas es donde realmente encontramos las respuestas a casi todo, o a muchas de las cosas que a día de hoy siguen pasando. Adela, gracias por acompañarnos.
por venir a Pedrera, por no ponerte de perfil y por seguir rascando en parte de nuestro pasado para ayudarnos a entender un poquito más nuestro presente y hacia dónde vamos en este futuro. Gracias. A ti.